saber si me puede decir quién es este hombre Jesús. Quizás sea un mito, un profeta sin luz, una vara mecida que el viento quebró. ¿Quién es este hombre Jesús? Él es Rey, Él es Señor, Él fue quien murió en la cruz para dar salvación. Si vienes a Él, si crees en Él, sabrás por tu vida quién es en tu vida Jesús. La hermana evangelista Dinora Álvarez ofrece el siguiente mensaje titulado Padre Nuestro. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un placer encontrarme aquí en este momento. Es una verdadera alegría porque yo quiero compartirles este día un tema que es muy importante para todo verdadero creyente en Jesucristo. Vamos a dar comienzo a esta lectura de esta palabra para extendernos porque es un tema bastante amplio, bastante largo, pero muy sustancioso. Vamos a basarnos en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 6. Vamos a revisar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a empezar en esta hora, pero antes de todo yo quisiera levantar una breve oración para que esta palabra quede sembrada en cada uno de ustedes que me está escuchando en este momento, donde quiera que estés, en la cárcel, en un asilo, en la calle, en una escuela, en un templo, qué sé yo, en tu casa, ahí donde estés tú, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y oramos al Padre. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme un día más de vida y poder estar aquí compartiendo un tema más a la gente que me está escuchando. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que toques cada corazón, cada alma, cada espíritu a través de esta predicación. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, amén. Muy bien, es una oración breve, sabiendo que el Señor es el que va a estar hablando el día de hoy. Y damos comienzo en este momento a la palabra que dice así. Esto es Mateo 6, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Este es un ejemplo que Jesucristo dejó a sus discípulos cuando sus discípulos se le acercaron y le dijeron: enséñanos a orar, Señor, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Entonces Jesucristo hace mención
de una breve oración que se le llama el Padre Nuestro en este Evangelio, para que sus discípulos supieran cómo acercarse a Dios. Entonces, no quiere decir que si él mismo está prohibiendo en el versículo 7 que hagamos vanas repeticiones, él no quería decir que nosotros repitiéramos constantemente el Padre Nuestro o la oración que él nos mostró, sino que él les estaba dando el ejemplo de cómo acercarse a Dios. Vamos a revisar. Dice aquí que nosotros, cuando vamos a empezar por lo que empezamos, por el principio, ¿verdad? Como todo se empieza por un principio. Y empezamos en que él nos hace recomendación de que cuando demos limosna, lo hagamos en lo secreto, para que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense. Si nosotros estamos tratando de agradar al ser humano, ya no estamos tratando de agradar a Dios. Y lo importante para Dios es cómo lo hagas de tu corazón, de dónde nace aquel bien que tú vas a hacer a tu prójimo. ¿Realmente lo haces de corazón? Pues si entonces, si es así, tu Padre que ve en secreto te dará recompensa, porque Él sabe que no lo estás haciendo solo para ser visto de los hombres, para que los hombres te den gloria a ti, porque si tú quieres hacer una limosna, quieres hacer una ayuda a tu hermano en necesidad, lo vas a hacer en lo oculto, en lo secreto. Solamente tu Padre sabrá que tú has hecho una ayuda a tu hermano en necesidad. Y entonces Él te dará la recompensa. Hermanos, no busquemos la gloria que viene del hombre, sino busquemos agradar al que está arriba y que día con día nos ve, porque habita en cada uno de nosotros a través de nuestro espíritu. Él dice que no le agrada a los que oran hipócritamente por donde quiera que van, ¿verdad? Hay mucha gente que se postra, que se para a orar en lugares públicos, llamando así la atención. No, hermano, no, hermana. Algunos, incluso yo, quizás hemos caído en ese grave error, pero a Dios no le agrada, porque nosotros no debemos quebrantar ninguna de la palabra que está aquí escrita. Y Él dice que no le agrada a los que gustan llamar la atención o que suenan trompeta cuando hacen el bien o cuando hacen una oración. Dice que tu oración debe ser en lo secreto. Entra en tu aposento, en tu casa, en tu cuarto, en un lugar donde tú te sientas más en comunión, más unido a Dios, y allí busca la presencia de tu Padre, y Él se te va a manifestar, porque el Padre se manifiesta todo aquel que le busca. El Padre está con todo aquel que de corazón está clamando, ¿verdad? Como Jesucristo, que clamaba: Abba, Padre, Padre mío, le decía al Señor: Padre mío, mi alma te alaba. Y el Señor se gozaba de la alabanza del Señor Jesucristo. Es por eso que Jesucristo nos enseñó cómo dirigirnos al Padre, porque dice que en la palabra del Señor, que el Señor le encanta que lo alabemos, le encanta que nosotros le digamos lo maravilloso, lo grande que es. Y eso lo vemos en el principio, donde dice que su nombre tiene que ser santificado, porque en el versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 6, ahí nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Para primero dirigirnos al Señor, primero nos pide en el versículo 7 que no hagamos vanas repeticiones. Si Él quisiera que estemos hablando una y otra vez la misma oración, sencillamente ponemos una grabadora, ¿verdad? Y entonces Él está escuchando, pero no. Él es un Dios muy inteligente y lo insultamos al estarle repitiendo una y otra vez aquella petición. Lo que Él dice es que la petición que salga del corazón y aquella petición que se haga donde estén dos sencillamente o tres reunidos en su nombre, será hecha. Todo lo que tú te pongas de acuerdo con otro para clamarle al Señor y pedírselo, te lo dará. Porque Él no es un Dios que te deja avergonzado. Él es un Dios que si dejó promesas bíblicas, Él las va a cumplir. Bueno, aquí nos dice en el versículo 9 que nosotros debemos santificar su nombre. Santificar su nombre, alabarlo, bendecirlo, decirle lo hermoso, lo maravilloso, lo precioso que es. Cómo nos sentimos nosotros, lo agradecidos, sí, esa es la palabra, lo agradecidos que estamos con nuestro Padre por habernos rescatado de la basura,
de habernos rescatado del vicio, habernos rescatado de la prostitución, habernos rescatado de la soledad, tantas cosas que hay, que Él nos sacó de ahí, porque Él dice que Él nos sacó de la inmundicia, que Él escogió lo vil y menospreciado y que Él nos limpió. Es por eso que cuando nosotros volvemos a cometer las mismas fallas y pecados, Él nos compara con la puerca que después de lavada dice que vuelve a revolcarse en el lodo, o con el perro que después de haber sido limpio por dentro, que el Señor ya lo limpió, vuelve como el perro a su vómito, dice, porque el perro sabemos que cuando tiene dolor de estómago va, vomita, pero inmediatamente después comienza a comer aquello que sacó de su estómago. Eso es bastante desagradable, pero a veces así nos comportamos nosotros, volvemos como el perro a su vómito. Cristo, el Señor, perdón, Dios, el Todopoderoso, le dijo a Caín, en Génesis 7:4, ahí le dice el Señor, mira Caín, el pecado está a donde quiera que tú vayas. Él usa estas palabras, el pecado está a la puerta, pero a pesar que está ahí, tú, Caín, tienes el dominio sobre él. Es lo mismo que nos dice a nosotros, cada uno de los seres humanos. El pecado va a estar donde quiera. Pecado es rebeldía o desobediencia a un mandato del Padre. Mandato sea cual sea. Si tú le desobedeces, eso es pecado, desobediencia. Eso es lo que estamos cayendo en rebeldía contra Dios. Entonces, Él nos pide y dejó leyes establecidas. Dejó, no porque Cristo vino a darnos la salvación por gracia, ¿verdad? Quiere decir que ya no quería que cumpliéramos los mandamientos. El que ya está obedeciendo por gracia, el que ya está caminando por agradecimiento a Jesús porque le dio la salvación, es fácil para él alejarse de la maldad o de la desobediencia. Por eso se dice que no es por la ley, sino por la gracia. Pero es necesario que todos, absolutamente todos, caminemos bajo ley, bajo gracia. No se puede dejar de ser una cosa sin dejar de ser lo otro. Hay que hacer lo uno y lo otro al par. Hay que caminar y obedecer los mandamientos del Señor, y hay que caminar por fe, por agradecimiento a que Cristo dio su vida por nosotros y nos dio el regalo de la vida eterna. Déjame decirte que la salvación se puede perder. Si tú, hermano mío, crees que ya eres salvo, crees que ya estás con el Señor, te congregas en un templo, y sea como se llame ese templo, y crees que ya no pierdes tu salvación, déjame decirte que estás muy equivocado. Si tú no estás caminando con el corazón de Dios, si tú no te estás apartando de aquello que a Dios no le agrada, déjame decirte que puedes perder la salvación. Y recuerda que la espalda de aquel que sabe la voluntad de Dios y no la hace será más azotada que la de aquel que sin saber la voluntad de Dios hizo lo malo. Será más azotada la tuya, hermano mío, que ya conoces la voluntad de Dios, que la de aquel que no la conoce. Así que hay que caminar hacia adelante, hay que caminar hacia adelante. Perdón por el vocabulario, pero es un poquito difícil para mí. Pero vamos a seguir. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Y sigue diciendo el Señor aquí, después de que ya santificamos el nombre de Dios, que ya le dijimos lo hermoso, lo maravilloso, lo grande que es, lo poderoso, y que estamos orgullosos de ser sus siervos, dice que pasamos a manifestarle nuestra necesidad, nuestro deseo, y a decirle, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y por eso dice en el versículo 10, venga tu reino. Venir al reino de Dios es dejar que Cristo entre en tu vida y que ya no vivas tú, sino la voluntad de Dios en ti. Que todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, Él lo haga. Que tú vas a aceptar todo lo que Él ordene, sea malo, sea bueno. Tú haces lo que Dios quiere. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces tú le pides al Señor, mira Señor, yo tengo esta necesidad, yo quiero que fulanita, mi madre, mi hermano, de carne, consanguíneos, te alcancen, sean alcanzados por ti, Señor. Pero
que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dispongas, porque Dios tiene un tiempo para todo, y quizá el tiempo de aquella personita no ha llegado todavía, y nosotros queremos y nos decepcionamos a veces porque no llega, pero hay que recordar que ante todo le estamos declarando al Padre: hágase tu voluntad, Padre mío, no la mía. Recordemos en Mateo 26:39 como Jesús, ¿verdad?, cuando estaba angustiado porque ya iba a llegar el momento de su entrega final, donde iba a demostrar el amor que sentía hacia nosotros y iba a entregar su vida por nosotros. Era un paso difícil. Dice que él lloraba lágrimas que parecían como sangre, y sudor, y sudaba como sangre desde el nervio, quizás del nervio, porque era 100% humano, ¿verdad? Quizás de la preocupación, de la angustia, de la ansiedad. Él lloraba, pero ante todo dice que se postró a orar. En Mateo 26:39 dice que dejando a los discípulos se adelantó y se postró a orar, y decía: Padre mío, si es posible que yo no beba esta copa, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice que así oró 3 veces y volvía a sus discípulos y los encontraba durmiendo por la enorme tristeza que los agobiaba al ver que su Señor iba a ser entregado ahora y iba a hacer ese sacrificio de amor por nosotros, que ellos, aún estando con el mismo Jesús y Dios en el mismo Jesús, aún no lo habían entendido. Entonces ellos estaban cargados de sueños, sus ojitos, y dice que no oraban, no permanecían velando, orando, sino que se dormían. Y Jesús les dijo: orad para que no caigas en tentación, porque el espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil. Esto él les recalcaba y les avisaba para que ellos se mantuvieran firmes, por lo que él venía ya hacia ellos. Él ya les había avisado que él iba a ser entregado y que ellos iban a escandalizar de él. Entonces, ¿qué pasa? Que pues como se iban a escandalizar de él, tenían que perseverar en la oración, y eso les daría la fuerza necesaria para que quizás no lo hubiesen negado. Y vimos que pasó todo lo contrario, porque por una gran falta de oración y porque estaba escrito, dice: el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Pero ahí también nos muestra gran negligencia de parte de los discípulos al faltarles una vida de oración. Y sin embargo Jesucristo se los recalcaba, pero aún siendo Dios en él, eran tan desobedientes que mira, dice que se dormían y no oraban. Bueno, ese es otro punto, pero vamos a seguir adelante. Nosotros le vamos a decir al Señor siempre que se haga su voluntad. Y aquí viene el versículo 11, que a mí me parece el más importante de todos y el más largo y sustancioso. Así que vamos a verlo. El versículo 11 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este versículo es muy sustancioso, muy largo, y pon mucha atención. ¿Por qué? Porque actualmente hay mucha mercadería, como lo dijo Pedro, que iba a haber mercadería de la palabra del Señor, y se está confundiendo mucha gente, grupo religioso como se llame, cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos mormones, cristianos metodistas, cristianos pentecosteses, cristianos bautistas, todos, absolutamente todos, no puede hacer excepción de nadie. Estamos cayendo en un gran pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el Señor pidió y ordenó a sus discípulos: pedid el pan nuestro de cada día. ¿Oyeron? Cada día. Y si nos vamos más atrás al Antiguo Testamento, el Señor, cuando mandó el maná en el desierto, dice que mandó el maná, y para probarlos les dijo que agarraran la porción diaria, que no guardaran para más días, no, diaria. Y él los probó y los encontró falsos, y el maná se les engusanó, porque por desobedientes. Igualmente nosotros, esto se requiere de fe y andar como el Señor dijo, andar en su camino, agarrarnos fuertes a Cristo, porque Él es la vida, la vida verdadera, el que nos va a llevar al Padre. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y todos nosotros hemos torcido el ideal de Jesús. ¿Por qué usted dirá: este hermano ya nos está acusando y nos está tirando? No es cierto, no lo estoy acusando ni le estoy tirando, le estoy diciendo la verdad.
más clara que el agua no puede estar. Le estoy diciendo la verdad. Todos ustedes, hermanos, incluso quizás yo en algún momento, hemos distorsionado el camino de Cristo, el ideal de Jesús, el ideal de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley, lo que Dios había dejado ya establecido. Eso vino a ser Jesucristo. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. ¿Y qué dijo Cristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Señor nos está enseñando en cada evangelio, y aún desde antiguo, en el Antiguo Testamento, nos enseña que debemos de confiar en el Señor plenamente y no pedir las cosas materiales. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que solamente pidamos lo material. Esas son añadiduras. Él nos recalca en Lucas 11:9 y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y el Espíritu Santo, el fruto que produce el Espíritu Santo, ya lo hemos visto en una predicación pasada, que está en Gálatas 5, son los frutos espirituales: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, o equivalente a dominio propio en cualquier situación. Juan el Bautista dijo: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y dijo más: el árbol se conoce por el fruto. Y también dijo que hay lobos disfrazados de ovejas. Entre el pueblo de Dios hay lobos disfrazados de ovejas que exprimen al pueblo de Dios, que en vez de enseñarle el camino correcto de la verdad, lo exprimen, y cada día el pueblo de Dios está más pobre, mientras aquellos que profesan conocer a Dios y que predican al Señor están más enriquecidos y viviendo en la opulencia, cosa que Dios condenó, cosa que Cristo condenó. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que no podíamos amar a dos amos. No podíamos amar a dos amos: o amamos a uno, amamos al dinero, o amamos a Dios. ¿A quién decidimos nosotros que queremos servirle? ¿A Dios o al dinero? Y el Señor nos aclaró que en Lucas 19 nos dejó un ejemplo muy claro. Había un joven rico que quería seguir a Jesucristo, pero dice que sus posesiones eran muchas, sus posesiones eran tantas que era difícil para un rico, y es difícil, y Jesús lo aclaró, cuán difícil es entrar al reino de los cielos a un rico. Pero Él nos aclara, dice que el joven rico llega y le dice al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos, no mates, no hurtes, ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. Y dice que ese muchacho se fue triste. ¿Por qué? Porque dice que sus posesiones eran muchas, tantas que él no quiso compartirlas con las demás. Y entonces, ¿qué pasa? Dios condena a los que tienen riquezas y no hacen bien a sus hermanos en necesidad. Y esto porque estamos hablando que hay que pedir el pan nuestro de cada día. Con esto no le estoy diciendo que vamos a vivir en la pobreza total. Pobres, dijo Jesús, siempre los van a tener a su alrededor. Lo que Él pidió, la renunciación de bienes para poder heredar el reino de los cielos. Y la renunciación es no amar las cosas materiales, es tener desprendimiento hacia aquello que poseemos, y que si vemos el hermano en necesidad, le ayudemos, como dijo Santiago: hermanos, no amemos solo de palabra, dijo, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Primera de Juan Él nos dice, en el capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo? Entonces quiere decir que nosotros debemos, los que tenemos bienes materiales, debemos de hacer buen uso y tener renunciación de esos bienes materiales para con nuestros hermanos en necesidad.
Y mire que al decir hermanos, no me estoy refiriendo a un grupo determinado religioso. Me estoy refiriendo a toda la creación humana que hay sobre la tierra. ¿Cómo darán gloria a Dios a aquellos que están alrededor si usted, siendo hijo del Altísimo o profesándose ser hijo de Él, no ayuda y hace el bien a su prójimo en necesidad? ¿Cómo? ¿Cómo le podrá decir usted a su hermana, anda, ve hermano, que Dios te acompañe? Ajá, pero no le da lo necesario para que se alimente, y si tiene frío se caliente, y si está desnudo se vista. Hay que proveer no solo de lengua, sino que de obra. Hay que accionar la palabra de Dios, hay que practicarla, no que se quede nada más ahí, engordándonos a nosotros mismos. Vamos a ver que en Primera de Reyes 3, piense que el Señor nos da un ejemplo claro desde el principio. Desde el principio, mucho se ha hablado de Salomón, el rey Salomón, que fue muy famoso, ¿verdad? Y un gran siervo de Dios. Al final se fue apostató de la fe contra Dios, porque siguió a mujeres que hicieron que él se olvidara de nuestro Dios, mujeres idólatras. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, yo quiero llevarlo a Primera de Reyes 3, donde está un pequeño texto en el que dice que Dios se le apareció a Salomón de sueños, en Gabaón, y dice que ahí Dios se le apareció para probarlo y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice que Salomón le dijo, ay Señor, tú me has puesto por rey sobre tu pueblo, y tu pueblo es tan grande y numeroso que no se puede ni contar, y yo soy tan joven que no sé ni cómo entrar ni salir. Pero yo te pido, Señor, que tú me des un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande, le dice. Y entonces dice que a Dios le agradó que Salomón pidiese eso, porque usted se dio cuenta lo que Salomón pidió. Salomón pidió para gobernar, inteligencia para gobernar al pueblo de Dios, como Dios lo dice, ¿verdad? Ande en mis caminos, yo ando en los tuyos. Es lo mismo que hizo Salomón. Quiso andar en los caminos, y como él decidió andar en los caminos de Dios y cuidar lo que es de Dios, Dios le añadió lo demás. Y es lo que a veces nosotros buscamos. Primero buscamos las añadiduras. Eso es lo que a veces el gran error que nosotros cometemos, buscar primeramente las añadiduras, cuando vemos que el Señor quiere que nosotros nos preocupemos por lo de Él. Entonces dice que ahí Dios le dijo, porque en el versículo 11, perdón, para que usted lo vaya viendo, estamos en el Primera de Reyes 3, versículo 9, donde le pide sabiduría Salomón a Dios, y después pasamos al 10 y 11, donde el Señor le dice, le agrada esa petición, y le dice Dios en el versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti, oiga bien, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí que yo te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no habrá en tus días otro como tú, ni después de ti se levantará otro. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y dice que Salomón despertó del sueño y le fue agradable aquel sueño. ¿Se dio cuenta de lo que pidió Salomón? ¿Salomón pidió para sí mismo o pidió para Dios? Salomón pidió para Dios. Y como Dios vio que había pedido para él y no para sus deleites, le dijo, yo te doy sabiduría, inteligencia y un corazón sabio. Entonces, ¿qué vamos a pedir nosotros? Vamos a pedir primeramente las añadiduras. Jesús nos dijo
en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces pedimos para nuestros deleites, y el Señor en Santiago nos acusa de adúlteros. Usted dirá, ¿por qué adúlteros? ¿Por qué nos acusa de adúlteros Dios? ¿Cómo es posible? Le voy a decir por qué. Porque dice la palabra del Señor que vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Dice que el moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Dice, habéis vivido en deleites, dice el Señor. Y aún hay más. El Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos, dice, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Seguimos, vamos a seguir porque este tema es muy importante. Es muy importante porque, mire, también nos dice en Primera de Timoteo 6, acompáñame a Primera de Timoteo, porque ahí hay algo muy importante que está muy relacionado con esto. Primera de Timoteo 6 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aún hay más, en 1 Corintios 4:11 nos dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y en Filipenses 4:12 nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que, hermanos, hay muchos hermanitos míos o hermanitas que le prometen prosperidad, como esos de los templos, ¿cómo se llama? Pare de sufrir, sí, y lo hago público, no crea que me estoy escondiendo de nada, y de nadie, y que yo estoy ladrando pedradas a escondidas. No, yo no le lanzo pedradas, yo le hablo claramente, y le digo que estos de Pare de Sufrir es un grupo farsante. Bueno, Cristo dijo, ¿verdad? Él todo lo causa para bien. No hay uno que haga milagro en mi nombre que después pueda hablar mal de mí. Y también dijo que el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y Dios los utiliza de alguna manera para alcanzar algunas almas descarriadas por ahí que se están perdiendo. Pero esas almas, el deber de esas almas, ya que fueron alcanzadas, es seguir investigando. Jesucristo dijo que escudriñáramos las escrituras porque ellas daban testimonio de la verdad y de Él. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la bendita y sagrada escritura, y lo mejor de todo será el encuentro personal con Dios. Nosotros debemos de anhelar ese encuentro personal con Dios en oración, y Él se va a manifestar y nos va a revelar lo oculto que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos ocultan nuestros ministros, nuestros pastores, que se llaman pastores, y nuestros hermanos que nos guían por un camino de falsedad. Hermano, abra los ojos, despierte, es tiempo de despertar. Si usted está en un grupo religioso determinado y usted está viendo que no se maneja la palabra de Dios como debe de ser, y no se cumple al pie de la letra, no se viste al desnudo, no se alimenta al hambriento, no se recoge al forastero, no se va a ver al que está en la cárcel, no se va a ver al que está en un asilo, el que está en un hospital. Si usted ve que no se está cumpliendo con el bendito evangelio del Señor, escape de ahí, no participe de sus abominaciones, porque Cristo dijo, huid de ahí, pueblo mío, no participéis de sus abominaciones, porque tendráis parte en sus castigos. Así que, hermano mío,
eche mano a la Biblia, escudriñela y pídale a Dios que le dé revelación por obra del Espíritu Santo. La revelación va a llegar. El Señor le va a revelar la verdad. Mire lo que dice en 1 de Timoteo 6, 3 al 5. ¿Ya llegó? Bueno, si no, después lo busque con calma. Pero dice el Señor Jesucristo que, bueno, esto lo dijo Pablo, pero es revelación del Señor Jesús, que quede claro. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, piedad que es bondad, eso es piedad, está envanecido y delira. Son hombres corruptos de entendimiento y privados, privados. Dios no les ha permitido conocer la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Esto es maravilloso, ¿verdad? Hay muchos que están tomando el ideal de Cristo o la palabra de Jesús como fuente de ganancia. Y dice en San Juan 7:15 al 18, dice que los judíos se maravillaban diciendo que cómo, o preguntándose cómo sabe esto de letras sin haber estudiado. Y Jesús les respondió, y Jesús aquí nos muestra que él era diestro en el Antiguo Testamento, que lo conocía. Él no hablaba solamente por hablar, él conocía al Padre, él conocía la Escritura. Y dice aquí, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dando a entender que era del Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, esto es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo veo esto, hermano, hermana, amiguito, amiguita que me estás escuchando? ¿Qué te va pareciendo toda esta información? ¿Ves cómo Jesucristo quiere que pidamos el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Eso es lo que Jesús pide. No que nos afanemos. Él dice, no os afanéis porque comeréis o que beberéis. Los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso nos habla en Mateo 6, en el versículo 31. Así que tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque actualmente están confundiendo al pueblo de Dios. Dice la palabra que iba a llegar un momento y que ya no iba a saber el mundo para dónde ir, que la palabra iba ya a ser prohibida, ya no se va a poder dar. Así que ahora que tienes la oportunidad y tienes una Biblia en casa, léela, escudriñala. Vienen tiempos difíciles de persecución. Mira, sobre mí ya van a empezar, no te creas, no ando lejos. Con eso que me gusta hablar realmente la palabra como es, porque déjame decirte que esta predicación también es totalmente gratuita. No te voy a comprar un peso por esta predicación. Se te va a obsequiar, donde quiera que a ti se te dé esta predicación va a ser obsequiada, porque Jesucristo dijo, da de gracia o gratuitamente lo que recibiste gratuitamente. ¿Te das cuenta? Hay que dar gratuitamente, no hay que estar vendiendo la palabra, no hay que ser mercadería de la palabra. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada. El Señor quiere que nosotros demos la palabra de Dios como Él ordenó, gratuitamente. Ya me imagino a Jesús, imagínate tú a Jesús, imagínate mandando a los discípulos a pedir ofrenda alrededor de toda la gente que lo seguía. Hubiera acabado un millonario y hubiera amado más la gloria de los hombres, queriendo el poder y el imperio de este mundo. Pero eso lo vemos que Él también pasó por esa tentación. Él fue tentado. Se le mostraron todos los reinos de la tierra. Él podía, con tanta sabiduría, siendo un hombre ungido de Dios, podía haberse enriquecido. Pero Él dijo, apártate de mí, Satanás, o toda obra de maldad que estés en contra de mi Padre. Yo vengo a cumplir con la voluntad de mi Padre y vengo a anunciar el Evangelio a los pobres y gratuitamente. Así que vamos a seguir. El Señor nos ordena amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, y amar no solo de palabra, debemos de amarlo
como Él quiere, ¿verdad? Tenemos bienes materiales. Recordemos a Zaqueo. Zaqueo, ¿sabes qué hizo Zaqueo? Zaqueo dice que era un hombre chaparrito que cuando vio que Jesús iba a pasar por Jericó, él corrió a un árbol a treparse a ese árbol. Y dice que era tanta su necesidad de ver al Señor. Y era un publicano, un pecador rico. Ajá. Entonces la gente decía, ¿cómo puede ser este hombre un profeta y no se da cuenta que ese hombre es un pecador? Pasando por el árbol, porque Jesús cuando pasó por el árbol le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que hoy puse en tu casa. Zaqueo se puso tan feliz, pero tan feliz, que descendió del árbol y dice que se paró frente al Señor y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a repartir entre los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Y Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. ¿Te das cuenta? La renunciación es devolver o dar a los pobres lo que necesitan. ¿Te imaginas? Si todos los que estamos predicando a Jesucristo por negocio, hiciéramos la mitad de nuestros bienes para aquellos que están en necesidad, ya se hubiera erradicado la pobreza. Estamos construyendo grandes templos, estamos pidiendo al pueblo de Dios para construir más graneros, y nos comparamos con aquel rico insensato que dice que estaba planeando, dice que sus frutos habían producido tanto, sus riquezas, que él planeaba, ya no sabía qué hacer con el dinero, y dice que él planeaba, bueno, ¿qué haré con mis frutos? ¿Qué haré con mis bienes? Dice que pensó y que dijo, ya sé qué haré, tiraré mis graneros viejos y los haré más grandes, los ampliaré, y ahí meteré todos mis bienes, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, relájate, tranquilízate y vive. Pero dice que en ese momento se oyó la voz de Dios y que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todas tus riquezas, ¿de quién serán? Así es todo aquel que hace tesoros para sí aquí en la tierra. Hay que hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta ni la polilla corrompe. Así que, hermano mío, hay que seguir adelante caminando con el Señor, y hay que hacer cumplir la palabra como Él lo quiere. Vamos a pedir el pan nuestro de cada día. No hay que querer acrecentar nuestros graneros. ¿Sabes dónde daba la palabra del Señor? ¿Dónde daba sus prédicas? ¿Sabes dónde Él se reunía con sus discípulos? Sí lo sabes. En los montes, en los barcos, en el mar, en la playa. Ahí donde la multitud estaba. Porque dice la palabra de Dios, Jesús nos dijo, mis ovejas oirán mi voz. A donde quiera que se esté dando la palabra, si hay ovejas del Señor, ellos van a ir a donde aquella persona enviada de Dios esté dando la palabra, porque van a buscar la verdadera palabra, la sana, la limpia, la pura, no la que hace negocio, no la que se está vendiendo, no, lo sano. Porque a un Cristo, imagínate, si Cristo quisiera gente rica, gente bien vestida, porque mira, hay muchos grupos religiosos que yo he hablado con algunos que te hacen comentarios como, oye, si no vienes con un buen traje al templo, que es la casa de Dios, si le vas a hacer fiesta a Dios, algo malo estás haciendo. Yo te voy a decir una cosa, si Jesucristo era el Hijo de Dios, y Él vino con una simple túnica a predicar y con unas sandalitas, ¿cómo debemos ir los siervos? ¿Cómo? Vestidos con elegancia. Si Él dijo, los que visten con ropas delicadas o ropas elegantes, en la casa de los reyes están. Entonces analiza, amigo, cómo debemos vestir. Ahora recuerda,
vas a evangelizar, vas a predicar el evangelio, ¿cómo debes ir a ese lugar donde hay necesidad? ¿Te imaginas a Cristo en su coche? ¿Te imaginas a Cristo? Más bien, en ese tiempo el coche hubiera sido un burro, ¿verdad? Un asno, como se subió al final, solamente una vez. Hubiera pasado tan rápido Jesús que no hubiese visto a aquellas ovejas en necesidad. Es por eso que Él siempre anduvo caminando. Así que fíjate bien qué le vas a pedir al Señor. Porque hay muchos que cuando te ven caminando por las calles, padeciendo necesidad, te juzgan y te dicen, ¿cómo es posible que una hija de Dios, un hijo de Dios, se vista así o ande en las calles dando lástima, predicando la palabra de Dios? Déjame decirte que esos son los mejores, porque Cristo a sus discípulos les dijo, por camino de gentiles no vayáis, id más bien antes a las ovejas perdidas de Israel. No llevéis oro en vuestras alforjas, ni llevéis 2 túnicas, ni 2 sandalias, porque el obrero es digno de su salario. Él los mandó solamente con lo que llevaban puesto. No les dijo que llevaran grandes camionetas. Te imaginas, te vamos y dirás, es la necesidad. Cuando Dios te manda a un lugar, Él va a proveer lo necesario. Pero a veces podemos pasar tan rápidamente que no vemos las ovejas perdidas del Señor. Así que, hermano mío, ya no sigues agrandando tus graneros. Es tiempo de salir a llevar el evangelio o la verdad de Jesús a las calles, a todos los lugares donde a ese evangelio se está tardando en llegar, porque tú mientras andas en tu coche o vendes las predicaciones, hay gente que no las puede comprar. No es lo mismo que si tú la obsequias. Ahora déjame decirte, hermano, un fiel. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre.